Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo. El mundo entero donde se encuentra un puertorriqueño, la diáspora que construye país todos los días a través de sus distintas gestiones en el mundo entero. Saludos, estamos en Bonita Radio y esto es lo último. En la escena noticiosa de Puerto Rico, no vamos a hablar hoy de Estados Unidos porque suficiente tenemos con que todos los días nos levantemos con nuevas informaciones, pero sobre todo nos acostemos con más informaciones y por poco no podemos dormir anoche por diferentes debates que se dieron en las redes sociales que nos parecía importante participar, sobre todo porque Bonita Radio ayer hizo una presentación en el muro de nuestro Facebook con relación al famoso fraude que ya percola en un colegio entre San Juan y Guaynabo, sobre las ayudas relacionadas con el desempleo federal, alias PUA. Vamos a hablar de eso en un rato. Pero primero, las palabras mágicas, compartan. Recuerde que estamos en Bonita Radio haciendo periodismo desde la investigación, el análisis, sobre todo la profundidad, tratando de llevar esa información que los periodistas sabemos recopilar, sabemos buscar, sabemos cuestionar para presentarla a nuestras diferentes audiencias. Que estamos, como siempre, les digo, en bonitasradio.net y quiero que sepan que la página está a punto de caramelo. Y yo espero que este fin de semana, cuando anunciemos nuestra propuesta de cobertura el próximo domingo, que empieza el próximo domingo con ese anuncio que vamos a hacer con los diferentes recursos que vamos a utilizar, vamos a tener para informar lo que va a pasar durante la última semana de cara a la primaria del 9 de agosto, tengamos a bonitasradio.net funcionando desde la nueva imagen. Allí usted puede donar con tarjeta, precisamente y PayPal, y también lo puede hacer a través de ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, y también a nivel de cheque o giro postal dirigido precisamente a Fundación Periodismo Siglo XXI con la dirección que tienen en pantalla. Por ahí está todo el mundo. Carmen Mercado, Ponce presente, Emma Roda, bien cerquita de aquí, de Roosevelt, de donde se levanta Bonita Radio. Está la diáspora, como dije, por ahí está Texas, por ahí está Nueva York. Todo el mundo, Virgen Horta también está por ahí, Carmen Z. Saludos a todos y a todas. Bueno, vamos a empezar con el tema que me parece que aparentemente están reunidos en la fortaleza, la gobernadora con diferentes jefes de agencia, pero sobre todo con el general José Reyes, brigadier de la Guardia Nacional de Puerto Rico, y los componentes del negociado del manejo de emergencia para precisamente determinar, por un lado, cómo se hacen los trabajos de preparación para el momento más intenso de la temporada de huracanes en Puerto Rico, que ya empezó. En la última semana de julio hasta septiembre. No olvidemos que hasta el 30 de septiembre es el pico de la temporada de huracanes. Y hay aparentemente varios fenómenos que amenazan con pasar, por lo que ya es una ruta establecida, una composición histórica hasta el momento desde el punto de vista geográfico. Puerto Rico se encuentra en el medio de por donde pasan todos esos fenómenos. Sabemos que el cambio climático ha alterado, pero a Puerto Rico hasta el momento, después de lo que ocurrió en el 2017 con el huracán María, no nos dejan de amenazar con pasar. Ahí está y hay que estar súper precavidos con ese asunto. Gobierno de Puerto Rico, a sabiendas, la gobernadora no ha emitido mayores informaciones que no sean que se están preparando, y aparentemente esa reunión en Fortaleza establece que no solamente va a bregar con ese asunto, que ya Nino Correa desde manejo de emergencia dice que están súper pendientes, independientemente de que hasta hoy no se tenga un cuadro más claro de lo que puede pasar a partir del jueves con relación a los fenómenos.
Por ahí está Daisy Sánchez, colega, no te vayas, que vamos a hablar de asuntos importantes que sobre todo hablan de cómo los medios cubren una u otra noticia. Yo sé que siempre te gusta que hablemos de eso. Dices otra angustia más, sí, otra angustia más como al paquete, al paquete tan poco pesado que tenemos los puertorriqueños, los ciudadanos que viven en el país recientemente, con todo lo que pasa en el país. Por ahí también llegó Marilis Asensio. Bienvenida, Marilis. Entonces, de esa reunión en Fortaleza, también es importante estar pendiente porque el general José Reyes le dijo a los colegas del periódico El Vocero entrando en esa reunión que no descarta la posibilidad de que se imponga nuevamente un cierre más restrictivo con el asunto de la pandemia. Reyes participa de la reunión, se le preguntó y dijo exactamente, la policía está presentando un plan de trabajo de cómo van a ejercer esta orden y ser más riguroso. Hay que ser más estricto en observar esta orden y eso está sobre la mesa. Los inventarios de pruebas rápidas y moleculares son limitados. Tenemos que enfocarlo en grupos críticos como son los envejecientes y el personal de primera respuesta. Hemos observado las situaciones de la zona turística con turistas desobedeciendo. Nos hemos estado reuniendo y hemos dado las recomendaciones. Así es que las recomendaciones están en el escritorio, como diríamos, de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Sabemos que la gobernadora ha sido muy parca en estas 2 semanas, sobre todo en los últimos 5 días con relación al COVID, porque ella tenía otro plan mediático desde la fortaleza que aparentemente privilegiaba todo lo que está ocurriendo alrededor de la primaria que ella tiene frente a Pedro Pierluisi como precandidatos a la gobernación. Pero ahora, ayer, después que el FEI dijo lo que dijo, pues la gobernadora quiere hablar del COVID. Yo creo que hay que insistir en hablar de los dos temas, porque ayer vimos definitivamente una gobernadora, una estrategia de defensa que perdió muchos puntos después que había tratado de ganar incluso con un media tour de parte de la gobernadora en ese esfuerzo que están haciendo los diferentes sectores del Partido Nuevo Progresista para atraer la atención de lo que es posible un referido que le puede costar mucho a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Ahora hablar sobre COVID, pero ¿qué va a pasar con relación a las órdenes ejecutivas? Yo pensaría que la gobernadora tiene un problema, además de la credibilidad que supone que sigue insistiendo en buscar dinero con la gente que están alrededor del asunto de la pandemia, y uno de ellos es la Asociación de Hospitales. También sigue perdiendo credibilidad cuando se metió a hacer una reapertura que no tuvo la capacidad de ser controlada y estamos donde estamos, que le dio la impresión a la gente de que todo había acabado. Pues si en el cine si se podía ir al cine, si la gobernadora había dicho que vamos para adelante, que la economía también hay que reactivarla, pues de alguna manera ahí se flexibilizó sin hablar del aeropuerto, que el gobierno de Puerto Rico no ha tenido ningún control con relación a los proyectos del aeropuerto. Nadie habla ya de el SARA Alert, porque no existe. Ayer un abogado analista en las redes sociales decía, utilizando como ejemplo el media tour de la gobernadora con relación al referido del FEI, a la gobernadora no se le puede creer nada. Ya sabemos que va a hacer intervenciones con documentos que no existen, obviamente haciendo alusión a la famosa foto que amenazó en la defensa y la propia gobernadora como promovente en el caso del ex juez Rubén Vélez, que supuestamente lo ubicaba en una actividad político-partidista de Pedro Pierluisi. Pero eso que pasó ayer y que este comentarista trae a la atención, viene pasando desde el día 1 con relación al COVID. En todas las intervenciones del gobierno de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, el ex secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, que sabemos cómo salió, la ex epidemióloga del Estado, Carmen de Seda,
Y más tarde, lo que han sido también las presentaciones públicas de Lorenzo González Feliciano, se basan sobre múltiples anuncios que finalmente no se dan concretamente. Hay dos anuncios que el gobierno de Puerto Rico ha podido hacer real, o sea, hacer visibles. Uno de ellos fue el anuncio del dashboard, que como sabemos, lo anunciaban, pero finalmente ahí está el dashboard. Y el otro tiene que ver con un proyecto que ellos mismos no pudieron articular, que tiene que ver con el rastreo comunitario de los municipios. Ese anuncio lo hicieron con las muelas de atrás y lo tuvo que hacer Lorenzo González Feliciano en la famosa conferencia en que la gobernadora anunció los 2.200 millones y cómo los iba a repartir del CARES Act. Y ahí tuvieron que aceptar que parte de ese dinero iban a ir precisamente al rastreo comunitario que ya estaban haciendo los municipios desde el municipio de Villalba el 26 de marzo del 2020. 2. Y lo menos que nosotros tenemos aquí han sido 9 órdenes ejecutivas, sin contar las misceláneas, 9 directamente relacionadas al COVID. Y el montón de conferencias de prensa para anunciar lo que vamos a hacer bien. Siempre, y esto es súper importante, siempre conferencias de prensa que vienen en el momento más crítico de las posiciones públicas de la gobernadora con relación a su interés en ser gobernadora electa en el 2020. Me parece que en el momento en que se está agitando la controversia y la campaña electoral con todas las deficiencias que tiene o todos los cambios que tiene esta campaña electoral por el problema de las limitaciones económicas, o sea, los partidos y los candidatos tienen limitaciones económicas de cara y para meterse en el proceso electoral. La pandemia, la crisis económica, toda la crisis que ha dejado el huracán María y los terremotos. Además de todo eso, es interesante cómo el gobierno de Puerto Rico a nivel de comunicación ha tenido un serio problema para poder llevarle el mensaje al país de lo que en efecto tienen como plan para atender pandemia y temporada de huracanes hoy, en el mismo medio del momento más crítico de esa temporada. Me parece que tenemos que seguir mirando eso y el COVID, los números hoy bajaron en cuanto a las hospitalizaciones, siguen en aumento. Los contagios en las edades de 20 a 29 años, 8 personas más muertas. O sea que el COVID no se ha detenido y el peligro sigue estando ahí. Y como siempre digo en esta parte, yo creo que lo más importante es nosotros saber que el gobierno necesariamente no tiene un plan, que sabemos por todo lo que hemos discutido, incluso estamos atendiendo acá hoy el asunto de los planes que han dicho que tienen y todavía el aeropuerto está donde está, no tenemos ningún control, la gente sigue llegando y el contagio sigue multiplicándose. Me parece que hay que seguir, así que yo creo que hay que seguir siendo categórico con que es mejor que nos protejamos. Representante del Valle, no sé quién es. No, ni sé quién es, dice Nibia. Bueno, vamos a hablar del representante ahora. Han cogido el gobierno con los calzones abajo y van a seguir inventando, dice Mac Scott. Realmente, yo a veces pienso que ha sido una combinación de factores. Y haciendo análisis con relación a los candidatos y de qué manera se están presentando estas primarias y qué oportunidad hemos tenido tanto los periodistas como los consumidores de medios de escuchar a los y a las candidatas. Hay una combinación, y el gobierno de Puerto Rico me parece que también viene de ahí. Hay una combinación de incapacidad con sencillamente no saber y no importarle
cuáles son los proyectos importantes para el país y gestarlos ya. Las prioridades, como diría el compañero y colega Manuel Ernesto Rivera, están trastocadas. Mientras no sea importante el proyecto de salud pública, el poder tener a todo el mundo trabajando para detener la pandemia y que sea más importante desde la gobernación hacer campaña política hacia una elección general, seguiremos teniendo los problemas que tenemos, pero yo creo que también hay mucha incapacidad en el orden gubernamental para gestar proyectos que realmente planes de manejo de crisis de inmediato para atender los asuntos. Ni las campañas políticas. Miguel Ángel Fernández, la Barbie Zapatera, ustedes son terribles. Papo Donel está por ahí. El único mensaje que esta administración de Ricky Wanda lleva bien claro es que esperan que lleguen fondos federales para enriquecerse con ellos. Alto y claro. Miren, yo le voy a pedir a nuestro director, y ahora voy a ir, no, todavía no, iba a entrar por otro lado, pero no, vamos a hablar de corrupción. Porque esta semana, ayer específicamente, vimos a Nelson del Valle, hoy los medios repiten lo que nosotros hemos dicho aquí desde el día 1, que las autoridades federales iban a pedir permiso en Washington. Ayer dijimos que ya lo tenían, porque desde el 15 de julio estamos diciendo que ya tiene que haber habido un permiso de Washington, Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que los diferentes elementos de investigación en Puerto Rico de esa jurisdicción se activen para investigar. Ahí están los gran jurados, ahí está el FBI, que obviamente trabaja en coordinación con la Fiscalía, porque tiene que haber una investigación de ese nivel del Ejecutivo FBI que redunde en la Fiscalía para organizar entonces el caso que tengan o no tengan. Me parece interesante que hoy todo el mundo entienda que en efecto esos allanamientos son producto de que esa autorización ya se dio. Desde el 15 de julio estamos hablando de eso, teníamos información y lo hemos traído. Fueron a casa de María Milagros Charbonnier con esas autorizaciones porque el proceso ha seguido. Importante, no se olviden que todo lo que ha pasado en los niveles de investigación, no solamente en Puerto Rico, también en Estados Unidos, han sido interrumpidos por la pandemia. Importante que ayer vi a una, por ejemplo, licenciada hoy ex fiscal María Domínguez Victoriano en uno de los programas de entretenimiento hablando precisamente sobre esa reglamentación del Departamento de Justicia. Si alguien puede decir que en efecto hubo y hay esa reglamentación del permiso que se le pide, de los acuerdos a que se llegan a nivel de administración, Fiscalía Federal Puerto Rico, Washington, Estados Unidos, Departamento de Justicia en Washington, es precisamente María Domínguez, porque ella tuvo un caso ante sí, que fue el caso de Aníbal Acevedo Vilá, que se activó en momentos de cara a una elección general. Y yo creo que es bien interesante que ella haya aceptado que tanto ella como Rosa Emilia Rodríguez, como los niveles de Washington, tomaron la decisión de seguir el curso del caso, a pesar de que, en efecto, se pudiera establecer que esa decisión de acusar intervino con una elección general. Eso no lo dije yo, eso lo dijo María Domínguez Victoriano. Y lo más que me intrigó de su contestación fue establecer, a veces uno lo logra, no intervenir, y a veces no se logra. Qué interesante que después de todo este tiempo alguien nos haya aceptado que eso fue lo que ocurrió en ese caso. Intervenir con una elección general. Claro, ella dijo que no podía decir muchas cosas porque eran producto de la secretividad, el manto de secretividad que puede haber tenido aquella decisión administrativa. Pero créanme, solamente el escucharla decir que eso es lo que se logra a veces y otras no, es como para una buena entrevista, que yo estoy segura que no la daría,
en ese sentido. ¿Cómo fue que no lo lograron? ¿Por qué fue que no lo lograron? ¿Tenían un caso bueno? ¿Tenían un caso administrativo que debió haber llevado la Fiscalía a través de la Comisión Federal de Elecciones? Bien interesante. Ya sabemos el curso que tomó el caso, ya sabemos cómo salió Aníbal Acevedo Vilá, pero perdió las elecciones. Y él era el candidato. Y eso hoy, en el 2020, cobra una pertinencia porque estamos viendo una investigación que viene desde el 2018, que se sabe que hay fantasmas en la legislatura de Puerto Rico, que hubo toda una reorganización en términos de las contrataciones. Y mis fuentes claramente, y creo que lo he dicho acá, me han establecido que hubo muchos contratos que se cancelaron después que las diferentes investigaciones periodísticas apuntaron a que habían personas, hasta 60 personas en el Senado de Puerto Rico, y que podían estar relacionadas con lo que ya se estableció que estaba pasando desde uno de los ayudantes de Tomás Rivera Chats, que era el que firmaba los contratos de los fantasmas. Ahí está convicto, y cuando la Fiscalía Federal llamó de testigo a Tomás Rivera Chats, bingo, milagro, todo el mundo se declaró culpable. Y para casa, tranquilito, no pasa nada. Iris Alicia está por ahí. Gladys Esther dice, cuídate, cuídate, cuídate. Así es. Y yo voy a seguir insistiendo, compartan, compartan, compartan. Entonces, corrupción, Nelson del Valle. Aparentemente, el colega Oscar Serrano habla hoy de que tiene información de que lo que pueden estar investigando los federales está relacionado con unos negocios que tiene la familia de Nelson del Valle, en que él también estaba involucrado. Uno de ellos, que se llama el Colmado Los Vaqueritos, que tienen negocios del WIC, o sea, que hacen negocios y reciben, tienen como parte de su ofrecimiento las transacciones del WIC, que ustedes saben que son un programa federal para madres y niños. Lo que me llama la atención de lo que dijo Nelson del Valle con relación a los vaqueritos, y fíjense que Nelson del Valle también sale como uno de los funcionarios que puede haber utilizado la repartición de alimentos en el área de Bayamón como parte de su campaña política, y ahí tienen la imagen. Lo que me llama la atención del asunto de Nelson del Valle es que ustedes saben que nosotros hablamos de que uno de los antecedentes noticiosos de Nelson del Valle es que le robaron $100,000 de la casa que le había dado su mamá en regalo. De una caja de esas que uno compra, así mismo lo estableció ayer. Lo establecimos ayer cuando entramos a la noticia del 24 de noviembre del 2009. Y finalmente, hoy nos enteramos que esos negocios del que habla Nelson del Valle, que es posible que estén vinculados al asunto de los fantasmas, porque son personas que él contrata en su oficina, pero realmente trabajan para los negocios familiares. Fíjense que su mamá fue una de las primeras personas que en Puerto Rico implementó el programa WIC a través de los diferentes negocios. Y qué interesante que fue la persona que les regaló los $100,000, dice él, que les robaron en aquel momento en el 2009, el 27 de noviembre. A mí lo más que me gusta, y siempre lo digo, es como todo cuadra, como todo cae. Mire, 1, 2, 3, 4, una historia detrás de otra. Estamos en el 2020, ese robo fue en el 2009. Bien interesante. Los Vaqueritos están en la carretera 167 cerca de donde vive mi mamá. Mira para allá, acá en el mercado. Pues sí, esos son los negocios de la familia. Y hay supuestamente un deslinde de Nelson del Valle de los negocios, pero la información que nos dice él a través del colega Oscar Serrano dice es que pueden estar vinculados precisamente porque esté utilizando estos empleados que pagamos usted y yo con los chavitos de las contribuciones para los negocios privados. Eso es una alegación que está haciendo el colega. Sigue siendo importante que miremos entonces qué van a hacer las autoridades federales de cara a la primaria
con 2 personas que ya está interviniendo, que les ocupó sus celulares y que obviamente puede estar relacionado a que esa prueba tienen que preservarla, como dijo también la licenciada Domínguez Victoriano en esa entrevista, que puede estar relacionada con prescripción, también es legítimo, eso también es un elemento para usted ir en el año de elecciones, pero eso lo sabremos si hay caso y bajan una acusación federal y ahí vemos los elementos. El caucus está en proceso en la Cámara de Representantes, como les dije ayer, que Johnny Méndez había llamado un caucus. Hay que ver qué va a pasar finalmente con ese caucus, pero ahí es que entra, y ahí entonces vamos a poder atar el otro caso del que quiero hablar. Ahí es que entra esta foto que yo tomé esta mañana de una discusión que había en Facebook, en Twitter, perdón, precisamente sobre diferentes noticias, y una de ellas era la participación de Johnny Méndez en un programa radial donde estaba diciendo que él no podía tomar, es un poquito más, es la foto un poquito más hacia abajo, que él no podía tomar decisiones ahora porque eso todavía, acabo de escuchar, esto es un comentario de el grupo de la nada en Twitter. Acabo de escuchar que Johnny Méndez está diciendo en Arroyo Habichuela que aunque Tata es una antiética, él la va a dejar como jefa de ética porque ahora mismo están de break. Es como dejar un pillo trabajar en la bóveda de un banco porque es de noche y el banco está cerrado. Y yo quiero traer esta discusión en Twitter precisamente por lo que hemos hablado acá de cuáles son las presentaciones que están haciendo el liderato, los líderes del Partido Nuevo Progresista, atendiendo estos reclamos del país de que hable de la corrupción o de los señalamientos que están haciendo las diferentes personas alrededor de las oficinas de los recursos de investigación del Estado con relación a personas como Nelson del Valle y María Milagros Charbonnier. ¿Cómo usted le dice al país que usted va a dejar a Tata Charbonnier ser presidenta de la Comisión de Ética, ser presidenta de la Comisión de lo Jurídico, cuando no solamente las autoridades federales la fueron a ver con relación a una investigación criminal en proceso? Es que María Milagros Charbonnier tiene un INRE, el tercer INRE en su carrera como abogada del Tribunal Supremo, donde el tribunal le dice que les mintió. ¿Cómo es entonces que el presidente de la Cámara puede decir esta mañana sin ningún problema? Ah, pero también hay otro problema, es que nadie le cuestiona, pero venga acá, usted no la saca porque los federales fueron a buscar, a verla, pero tampoco la saca después que bajó ese INRE. Sí, esas son las informaciones importantes que hay que traer y hay que contextualizar, porque si no, usted no tiene la información completa y usted está en su perfecto derecho de ir a ejercer el voto en la primaria con relación al partido que usted entiende está afiliado, por lo que sea, por ideología, por lo que sea. Que no le vaya a pasar como a mí me pasó con un juez federal que cuando perdieron en el 2000, que salimos del receso eleccionario y fuimos a trabajar nuevamente y cada uno estaba cubriendo desde los diferentes medios, el juez entró a la sala a decirme, por si acaso, yo no soy PNP, yo soy estadista. Pues ese vota PNP por ideología. Claro, porque él había visto incluso el desfile de acusados por corrupción que tuvo en las 2 administraciones de Pedro Rosselló. Así que usted está en su perfecto derecho de ir a una u otra primaria, pero usted tiene que saber, y se supone que los diferentes mecanismos de comunicación le den la información de quiénes son esos personajes. Y esto acaba de ocurrir hace 2 semanas. El allanamiento, ayer el de Nelson del Valle y el INRE de María Milagros Charbonnier también. ¿Qué va a hacer el caucus?
todavía no sabemos. Y sobre un asunto que también está vinculado en ese mensaje de Twitter, pero vamos primero a la discusión y ya mismo volvemos al mensaje para que vean la discusión de un asunto que yo no traje ayer porque yo hice una llamada antes de empezar el programa de las 5 de la tarde con relación a la información que el colega periodista Miguel Rivera Puig trajo sin nombrar el colegio que supuestamente tiene por lo menos 30 estudiantes que participaron, o se alega, la investigación es que esos 30 estudiantes recibieron cheques del famoso PUA, a pesar de que van entre las edades de 14 a 18 años, ninguno trabaja y bueno, la investigación está en proceso, pero se identifica a por lo menos 30 estudiantes entre 14 y 18 años del Colegio San Ignacio de Loyola. Y yo no traje a sabiendas, porque lo supe ayer, de que era San Ignacio de Loyola, porque yo le quería dar la oportunidad a las personas del colegio que yo había llamado, que me contestaran las preguntas que yo les hice a través de su secretaria, que me contestó sin ningún empacho, Johan Rivera. Porque yo sé que el colega periodista tiene sus razones de por qué no pudo publicar el nombre. Y yo en esto voy a hacer una distinción. Porque he estado allí. Yo he estado en medios de comunicación donde tengo un patrono, en el periódico El Vocero, en el periódico El Nuevo Día, donde tengo un patrono que finalmente decide si publica un nombre como ese o no. Porque sí, eso se da en los medios de comunicación. Usted firma la historia y si usted era como era Carmen Enita Acevedo en los finales de los 80 y los 90, que peleé como gato boca arriba porque no me quitaran algunas historias, y si me quitaban líneas de mis historias, quítale mi nombre, eso no lo escribí yo. Y obviamente los momentos han cambiado y respeto, y él lo sabe, pero grandemente al compañero Miguel Rivera Puig, porque yo lo he visto dando las peleas, porque yo sé quién es Miguel Rivera Puig. Pues no, la historia del vocero no tenía nombre, pero obviamente pues yo llegué al nombre y llamo, quedaron en contestarme y no me contestaron. Pues yo pensaba que lo iba a poder traer hoy a las 11, pero obviamente, igual que lo tengo yo, lo tienen otros colegas. Pero el que lo sacó no fue un colega, fue uno de los comentaristas de entretenimiento de los programas que no son periodísticos, pero la gente los confunde como que son periodísticos. Así es que yo decidí anoche hacer una publicación en el muro de Bonita de Facebook, estableciendo que en efecto era el Colegio San Ignacio de Loyola y trayendo a través de Twitter que yo intenté hablar con su directora y nunca me contestó las llamadas. Y yo lo primero que quiero dejar claramente establecido, si hubiera sido la escuela Antonio Sarriera de Country Club donde yo estudié, yo no tenía ningún problema como periodista de traer el nombre. El problema es que si hubiera sido la escuela Antonio Sarriera, como puse en mi muro personal, los guardias llegaban a la Carmen Hernández y los que son de country saben que les estoy diciendo que hubieran rodeado la escuela. Los muchachos y las muchachas hubieran salido de allí esposados. Y los padres y las madres, además de que le hubieran dado una pela a cada uno, porque estoy segura, independientemente de que pensemos que en efecto es violencia, pero sí, le hubieran dado un par de golpes delante de los guardias. Estuvieran hoy en los medios tradicionales, estuvieran hoy con todas las fotos, aunque fueran menores. Porque esa es la doble vara también desde la cobertura mediática. Y nadie me puede decir que no es noticia no solamente establecer la doble vara,
y llegar al análisis de cómo no solamente la cobertura, cómo se comportan las agencias de ley y orden cuando van a hacer una investigación en el colegio tal versus la escuela pública, como alguien decía, de Hoyo Frío. Sí, lo siento, hay diferencia. Una cosa es con rolos y otra cosa es con papelillo. Sí, la doble vara siempre ha estado ahí, pero también la doble vara es mediática. Yo nunca me voy a olvidar que yo tuve un jefe en el Nuevo Día que me dijo, en una historia que yo estaba haciendo, que yo no podía decir que Torrimar era una urbanización exclusiva. Y yo le dije, no, pues sí, de las primeras urbanizaciones cerradas en Puerto Rico, Torrimar y Garden Hills en Guaynabo. Y ven acá, no es exclusivo, porque en country la gente entraba por la Campo Rico, por la Carmen Hernández, habían 7, 9, 12 maneras de entrar a country. Y las casas no salían más de 80,000 pesos en los años 90, en aquel momento en que fue aquello. ¿Cómo que no es una urbanización exclusiva? Pero ¿saben qué? Tuve que quitarle lo de la urbanización exclusiva porque no lo dejaron. Sí, eso pasa en las redacciones de los periódicos y de los medios de comunicación de este país. Y no es lo mismo, lo lamento. Entonces, ¿por qué es noticioso decir que es el Colegio San Ignacio de Loyola? Porque allí es donde supuestamente los estudiantes provienen de allí y están siendo investigados y hay información, por lo menos yo tengo información, que ya las autoridades se acercaron al colegio y que el colegio, que tiene todo el derecho de tener sus defensas, les dijo que le trajeran un supina. Ellos tienen derecho a eso, yo no lo cuestiono. Y de hecho, le dije a la secretaria Rivera de la principal precisamente ese dato. Yo tengo información de que ya las autoridades se acercaron. Ah, bueno, pero nosotros no estamos trabajando, pero entonces esto es virtual. Pues perfecto, pero contéstenme las preguntas. No contestaron. Pues sí, ¿sabe qué? Es noticia. Es importante establecer que hay un grupo, porque entonces aquí es que viene que cuando la información salga se tenga completa, si la logramos tener, porque ahí vamos a un paralelismo que les voy a hacer bien reciente del año pasado. Si sale la información, nosotros entonces vamos a tener el cuadro completo. ¿Cuáles son las preguntas que yo tengo para la principal? Oiga, ¿sus estudiantes están trabajando virtual? Sí. Esas son las preguntas que no me contestaron, que no he podido hacerle, porque nunca me ha contestado la llamada. ¿Y ustedes trabajan con una plataforma del colegio virtual? O sea, que si los muchachos estaban cogiendo clases virtual, estaban utilizando una plataforma del colegio y por eso es que se llega, porque ahí tiene que haber habido una investigación forense ya del Departamento del Trabajo, de cómo estos jóvenes se allegaron a utilizar otros nombres o a sabiendas que no, la parte de si fue a nombre de ellos todavía no lo sé, porque no llegué hasta ahí con la fuente. Pero, ¿cómo es que se da la estructura? Ah, porque se utilizó una plataforma del colegio. Pues, ¿sabe qué? Es importante. Además, y si se constituyeron como un grupo así mismo identificado. Es noticia, lo lamento. Entonces, ahora voy a la discusión que ayer generó esta publicación, no solamente en el muro de Bonita, después en mi muro personal. Pero voy quizás a un híbrido entre las dos. Mire, usted puede decidir que su hijo o su hija estudie en un colegio de buena reputación académica como lo puede tener uno u otro. Colegio San Ignacio de Loyola, el Colegio Marista, eso no es un pecado para nada. Eso habla bien de usted, que usted quiere que su hijo estudie en lo que usted entiende es un buen colegio, lo que cueste lo que le cueste. Lo que pasa es que no pueden tener entonces la piel tan finita de que se pueda hablar en términos noticiosos de ese colegio porque está ubicado en una información que está siendo investigada
porque a usted no le gusta que hablen del colegio del nene o de la nena, o porque a usted le parece que ellos no son la noticia. No, perdóneme. Si el asesinato se da en Plaza Las Américas, el asesinato tiene que decir que fue en Plaza Las Américas o le vamos a decir que fue en un lugar de Atorrey. Si los elementos del delito identifican de dónde son los estudiantes, lamento decirles que es noticia. Entonces, ¿por qué no podemos ser tan honestos de traer? Pues mira, lo que sí, lo que me preocupa es que de ahí se gradúa el muchacho, la muchacha. Problema. Usted bregue con eso porque sabe que en ese colegio, 30 personas, que es mucho ya, pero bueno, no hacen todo lo que ha hecho el colegio. No lo hacen. Por los años que lleva, que son muchos. Pero la información hay que darla y hay que traerla. Nadie está diciendo que los jóvenes son culpables ya, como vi a una supuesta abogada que estaba comentando en el Muro de Bonita. No, no, no. Si eso lo dice alguien, pues está también trayendo su opinión a base de la información que todavía tenemos. Pero les voy a hablar también de un prejuicio. Pero es un prejuicio precisamente establecido por la doble vara que ha habido de cómo se comentan los casos. Y es precisamente que si llega a ser del Antonio Sarriera, ya estuvieran todo el mundo en el Tribunal de Menores. Porque eso ha pasado antes. El año pasado, en el medio de la crisis política que tenía Puerto Rico, hubo un caso de bullying y de amenaza con arma de fuego que fue filmada por unos estudiantes del Colegio La Wesleyana. ¿Y saben qué pasó? Nada, votaron al estudiante. ¿Usted lo vio en las portadas de los periódicos? ¿Usted lo vio cómo puede salir un joven de un residencial público con un arma de fuego diciendo te voy a explotar? No, usted no lo vio. Lo sacamos nosotros porque tuvimos acceso incluso a los videos, a los audios que la madre le envió a los diferentes padres de los estudiantes. Así es que no nos llamemos engaño. Vamos a decir las cosas como son. ¿Es difícil? Sí. Lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que en efecto hay unos privilegios que no pueden ir, que tuvieron en esa enseñanza. Pero todos los comentarios que estamos escuchando, y ahora sí le pido a nuestro director que ponga ese mensaje de Twitter, es precisamente estableciendo la doble vara. Hoy solicitan igualmente el PUA, mañana aparecen hablando de cuervos para cadáveres en su chat. ¿Por qué yo llamo la atención de este mensaje? Porque precisamente la clase política de Ricardo Rosselló Nevares en el 2017, la clase de funcionarios públicos que se convirtieron en los jefes de agencia, hoy quieren invisibilizar lo que hicieron en el contexto del Telegram chat. Ahí los tuvimos la semana pasada o los tuvieron un programa de entretenimiento justificando lo que pasó y por qué Rosselló Nevares no tenía que renunciar forzosamente, como intervino la periodista que estaba entrevistando. Porque lo que sí ha pasado con esa generación de jóvenes que han tenido el privilegio de ir a mejores escuelas es que nunca han tenido consecuencias por lo que hacen. Siempre se ha quedado por debajo, porque siempre hay alguien que tiene una buena defensa, que tiene un buen abogado. Y no tener consecuencias los convierte finalmente, o que la gente entienda hoy, que los está convirtiendo en líderes del país porque la gente los escoge. Y finalmente son los que hablan de los cuervos, de los cadáveres para nuestros cuervos. Yo creo que ese es el cuestionamiento que nos tenemos que hacer hoy. Ojalá todas las escuelas públicas, privadas fueran las mejores para que nuestros hijos e hijas tuvieran acceso a una mejor educación. Pero hay una educación que por más que la escuela
la proponga, no determina lo que va a hacer ese o esa persona finalmente a lo largo de su vida. Lo determina el haber cometido un error, que no estoy diciendo que no hayan no hayan cometido un delito que eventualmente se pueda identificar como, mire, eso ocurrió y debe escalar a otro nivel, pero arrepintiéndose de lo que ocurrió, que tenga consecuencias por lo que hizo, porque el no tener consecuencias después los tenemos en las salas en los hemiciclos de la legislatura y la gente nunca se entera de dónde vienen. Y eso es importante. Eso con relación al asunto del Colegio San Ignacio de Loyola, que insisto, tengo las mismas preguntas para el colegio. Me gustaría saber qué ya indagaron sobre el asunto, porque el PUA en Puerto Rico, hay gente que no tuvo acceso en ningún momento, que hoy no ha recibido 5 centavos del Pandemic Unemployment Assistance. Y ahí están los fraudes. Hasta el momento se han arrestado 32 personas. Me llama la atención que sea la División de Robos a Bancos de la Policía de Puerto Rico la que esté llevando esto, cuando realmente esto tiene una jurisdicción totalmente federal. Ya investigaré por qué, pero me parece interesante. No me extrañaría que fuera que la Policía de Puerto Rico le está haciendo el trabajo de field a los federales y eventualmente se lleven los casos para allá. Pero sí, hay que investigarlo. Finalmente, ya dije, bueno, la autorización de investigación, déjenme ver si ya hablé sobre esto, porque sí, ya hablé sobre esto. Realmente ya cubrí los temas que quería cubrir hoy. Nosotros tenemos que estar pendientes a lo que esté pasando en la Cámara de Representantes en ese caucus. Lo que sucede en los colegios es que se han convertido en un club social y muchos no están en la búsqueda de una buena educación. Ahí está el problema. Por eso a mis hijos siempre les decía que a mí no me importaba los hijos de los demás porque yo a esos no los parí. Eso es una contestación bien de mi mamá. A mí no me importa si aquel tiene o no tiene carro. Tú vas a la escuela a pie porque tú estás cerca de la casa. Y a la universidad lo mismo. Paula Damari, saludos, que estás por ahí. Tiene que existir una cabecilla en ese robo. Bueno, eso es bien interesante porque es demasiado, son demasiados estudiantes. Pero a mí me dicen que no solamente es ese colegio. Aparentemente hay otros 2 colegios, pero esa no la pude verificar y honestamente no voy a entrar si no lo tengo súper verificado. A Villafaña lo enviaron del chat al Senado. Así premian a estos turbas. María Zamparelli, eso no es correcto, no son clubes sociales, dice María Zamparelli. Margarita, aquel que defiende la democracia, la verdad y se levanta contra las injusticias solo tiene que mudar al Salvador Allende durante su golpe de Estado. Débora Colón, lamentablemente, todo esto tiene base en las familias, las cuales debemos responsabilizar y enseñar los valores. Claro, por eso me parece importante que el colegio tenga, y bueno, y digo el colegio porque obviamente hay un grupo grande ahí, una contestación a todo esto que si realmente no tiene ninguna participación directa, solamente que se menciona porque son los estudiantes de allí, amén de las preguntas que ya les dije que están sobre el tintero. El colegio tiene que tener una contestación y yo creo que es legítimo que digan, mire, nosotros aquí tratamos, somos jesuitas y los llevamos por esa línea. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen la familia? Sabemos que la tienen, ¿verdad? Cada uno dentro de su núcleo. Pero sobre todo, yo quisiera dejarles esa línea. A mí me da la impresión de que aquí hay 2 cosas que pasan con estas nuevas generaciones. Los padres no quieren que sufran nada. El problema es que si usted no sufre, usted después no va a tener recodos de fortaleza para manejar el sufrimiento. Eso es como los recodos de sacrificio. Si usted tiene una persona que toda la vida usted se mata, porque yo estoy segura que ahí hay padres y madres que dejan de hacer mucho de lo que quisieran para pagarles a sus hijos ese nivel de educación.
y usted está todo el tiempo complaciendo y ahí no hay, olvídese, va a ser, pues mire, ahí no va a haber muchos recodos de sacrificio porque pues el tenerlo todo pues lo va a ubicar siempre a usted. ¿Cómo es que yo no puedo tener ahora? ¿Cómo es que no? Esa búsqueda de lo que yo llamo la crianza en la prevención. No, 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 que el nene no puede guiar, el nene no puede coger guagua, porque imagínate. Hombre, no, que coja la guagua y pues si pasa algo, pues bregamos con lo que pase, porque así es la vida. La vida es eso todo el tiempo. Ah, pero entonces después no se queje, que a la menor provocación que tienen un problemita en el trabajo, no solamente lo dejan, sino que les dan unas depresiones terribles, porque de eso estamos llenos también. Y por ahí está Carmen Mercado, que su marido es psiquiatra. Me encantaría que habláramos en algún momento sobre eso. Me despido de ustedes porque ya son las 11:55 y hoy yo tengo no solamente las entrevistas que estamos haciendo para la primaria, que tengo programa a las 5 y tenemos un día súper agitado. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Y el accidente donde murieron madre e hijo. Claro, gracias Elizabeth por recordarme. Ese es el famoso accidente que se vincula a Ricardo Rosselló Nevares, que de ese accidente, de no tener ninguna consecuencia de nada, de tener una plaza en la Universidad de Puerto Rico, pasándole por encima a mucha gente con mucha capacidad y en la fila, como debe ser, llegó a ser gobernador de Puerto Rico. José Pepe Mercado, es que las monarquías están en crisis. La educación la paga el dinero, los valores y principios se modelan y se aprenden en la casa. Gracias por esos comentarios. Nos vemos. Bonitasradio.net, allí usted puede donar. Recuerde que también en ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, a nivel de el área de negocios, Puerto Rico o Estados Unidos, y en hacia Fundación Periodismo Siglo XXI, usted puede dirigir cheques o giros postales a la fundación, a la dirección que nuestro director pone en pantalla, que también estamos en iVoox, iTunes, Spotify, y allí los podcasts igualitos a este programa, los escucha y le da para adelante y se los envía al mundo entero. Y YouTube, usted le hace así a la campanita, le anuncia y allá también discutimos y hablamos, porque sobre todo la diáspora y todos aquellos que están en el país que quieren acceder cuando pueden a los programas de YouTube, allá también tenemos discusión y hablamos un poco. Así que nos vemos esta tarde a las 5 de la tarde. Buen provecho. Pásenla bien, trabajen, pero sobre todo protéjase. Quédate en casa, evita las aglomeraciones, ponte la mascarilla todo el tiempo, mucho lavado de manos y mucho juicio. Nos vemos más tarde.